Está el ministro del Interior del anterior gobierno, o el ex ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien incluso fue interpelado ahí y sale justamente en el tuit de la actual ministra, sale el tuit de él. ¿Cómo está, ministro Delgado? Buen día. Ex ministro Delgado, buen día. Ex ministro. ¿Cómo está, Rodrigo? Bien. Gusto de saludarlos a todos los que están ahí en el panel. Estaba escuchando atentamente los últimos 5 minutos de la discusión. Y nada, la verdad es que yo en este contexto, y tal como lo decía tal vez algún panelista ahí, hay varios tipos de personalidades. Creo que efectivamente... Cristian. Aprovecho de saludar a Katy también, que está por ahí, ¿no? Es que no los veo a todos, pero sí quiero señalar de que en lo concreto creo que este es un cargo muy difícil, ¿eh? Este es un cargo muy difícil. Rodrigo, te pido un favor. Perdona que te interrumpa, pero tenemos que ir a la pausa y queremos darte el tiempo suficiente para que hagamos el análisis que corresponde. Vamos a la pausa, que en el Mucho Gusto, y volvemos. Lo habíamos dejado presentado, Roberto le había dado el pase para que hablara. Ahí está el ex ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Ministro, a ver, usted fue aludido, ex ministro, tiene toda razón, me corrigen acá. Está bien, la muela, muy bien. A veces es necesaria una voz de la conciencia, sobre todo cuando uno está en la clase política y toma decisiones. Tú dices que los ministros deberían tener una muela. Deberían tener una muela. Ministra, el avión, cuidado. No. La reserva moral está acá, en la oreja. No. Ex ministro, ¿cómo está? A ver, usted fue aludido directamente, salió al paso de esta declaración pidiendo y exigiendo documentación arriba de la mesa. ¿Dónde están los papeles? Si hay algo que denunciar, que se haga de forma correcta. Le damos la palabra, además que no ha hablado con nadie, así que está en exclusiva con las pantallas del Mucho Gusto. Bueno, lo primero, gracias Simón, saludar a todos quienes están ahí. Por supuesto, yo no vengo por lo menos a este programa ni a ninguno a dar ninguna cátedra de cómo hay que hacer las cosas. Creo que en esto hay que ser tremendamente consecuente. Creo que la humildad debe ser siempre y debe primar a la hora de hacer este tipo de análisis. Yo lo dije antes de ir a comerciales, este es un cargo que, bueno, yo creo que todas las cosas en la vida hay que vivirlas para entenderlas, pero particularmente este tipo de cargo, y ser ministro de Interior, es muy complejo. Es mucha la información que uno recibe, son muchos los temas, es una verdadera montaña rusa el día a día de un ministro o una ministra del Interior, en este caso la ministra actual. Efectivamente son muchas las temáticas que uno pasa de un minuto a otro. O sea, uno termina una llamada telefónica por un tema determinado en una región y a los 2 minutos está hablando de un tema o recibiendo a un embajador o viendo temas de frontera o viendo temas de defensa o viendo temas, no digo defensa, sino que la relación que uno tiene con el ministro de Defensa, por ejemplo, en la macrozona. Entonces es mucha la información. Por lo tanto, efectivamente uno tiene que tener la capacidad, y no tiene mucho tiempo tampoco, efectivamente, de instalarse. En el caso de la ministra Siche, ella llegó al principio del gobierno, yo llegué ya con un gobierno, ¿cierto?, en marcha, con varios años, quedaba un año y fracción, 1 año y medio prácticamente, y el desafío era justamente terminar en ese periodo. Por lo tanto, lo primero, y lo digo acá porque se lo dije a la ministra Siche, que me llamó ayer, a esta hora prácticamente, hace un día, para conversar conmigo, para plantearme, ¿cierto?, que efectivamente existía un error, lo mismo que ha dicho ella públicamente, y tuvo la deferencia de llamarme, lo cual yo valoro. Y yo le dije, ministra, yo recuerdo, y creo que toma más relevancia en el tiempo, cuando usted fue a almorzar con el entonces también el presidente electo, Gabriel Boric, a la oficina, ¿cierto?, al comedor presidencial con el ministro, ¿cierto?, en este momento estaba el ministro Belolio, estaba el ministro Osa, y estaba, por supuesto, también el presidente Piñera. Y la ministra Siche en ese momento me pregunta, bueno, ¿cuál sería el consejo, un consejo que me tienes que dar? Bueno, le dije yo, la prudencia a la hora de justamente analizar información, sobre todo en momentos de crisis, y sobre todo en momentos que te llega mucha información, tomar el tiempo para poder hablar antes de emitir una opinión. Y se lo dije ayer también por teléfono, le dije, yo recuerdo esa frase, y creo que toma mucha relevancia, porque más allá de que ella efectivamente pudo o no pudo haber chequeado, si quiere mi opinión la puedo dar, pero yo creo que la forma... Queremos conocer... A ver, yo creo que a uno como ministro de Interior le llega mucha información, interna y externa, mucha. Y efectivamente el ministro de Interior, la ministra de Interior en este caso, tiene, ¿cierto?, arriba de su mesa mucha información también que le llega todos los días. ¿Información falsa te llegó alguna vez, Rodrigo? Mucha. ¿De funcionarios de gobierno?
No sé si el ánimo es que alguien me mandó algo falso, pero sí. Es que la tesis si que se ha entra realizado. a tu oficina, Simón, si entra a tu oficina una persona de tu equipo te dice, mira, esto llega, no es que esté el ánimo de esa persona de entregar información falsa. Claro. Lo que va a depender es justamente de qué haces tú como ministro en ese momento y decir, bueno, ¿esto de quién depende? ¿De Carabinero? Pesco el teléfono, ¿cierto? General X, dígame usted, por favor, si esto corresponde o no corresponde. O cito una reunión, dependiendo. Bueno, o la PDI, o la ANI, o si involucra otra cartera, porque estamos hablando de que el ministro de Defensa, perdón, el ministro del Interior, perdón, es el jefe de gabinete, por lo tanto tú puedes llamar a quien quieras y todos tienen que obviamente responderte dentro del gabinete y tienen que darte una opinión y será economía o será deporte, da lo mismo. El ministro o la ministra que sea tendrá que responder a tus requerimientos porque está chequeando información. Entonces, no es que alguien tenga el ánimo o no, a lo mejor, de entregar información falsa, pero la capacidad de chequear información, si hay un lugar en Chile, si hay un lugar, ¿cierto?, en el aparataje del Estado que puede chequear información rápidamente, es justamente el ministro o la ministra de Defensa. Tiene todos los elementos, tiene todas las herramientas arriba de la mesa o al alcance, ¿cierto?, una llamada telefónica o incluso los enlaces. Los ministros del Interior, ministra, trabajan con enlaces de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, que son personas que trabajan ahí en la oficina al lado. Uno de ellos les puede pedir, por supuesto, que chequeen información. Entonces, creo que eso se puede chequear. Pero más allá de eso, lo que yo le transmití también a la ministra es que también me preocupaba el tono de cómo se dijo esto, por supuesto. Eso de público conocimiento que a nosotros nos generó molestia. Porque además involucra a los medios de comunicación, involucra a las policías, en este caso a la PDI, involucra a Gendarmería, porque ella dice algo que no todo el mundo lo sabe. Hay dos tipos de expulsiones, la expulsión administrativa y la expulsión judicial. Y ella se refiere aparentemente a la judicial, no lo dice directamente, pero a la judicial, y eso involucra que son conmutaciones de pena, vale decir, personas que cometieron delito en Chile y que conmutan la pena por la expulsión, a cambio de no volver a entrar a Chile durante 10 años. Por lo tanto, si esas personas, supongamos que fueron y volvieron, no pudieron entrar a Venezuela, tampoco es para decir dónde están esas personas, porque esas personas, bueno, volverían a la cárcel tal como están en la cárcel. Pero los que conocemos los procesos de expulsión, porque para mí fue una bandera importante, las expulsiones, fue muy criticado en su momento, recuerdo ustedes los overoles, bueno, también hay explicación para eso. Por lo tanto, yo me lo tomé muy encima, yo estaba muy encima de las expulsiones. Sabemos que los procesos son rigurosos, que el país de destino tiene que autorizar y que no despega ningún vuelo si no están autorizadas, por supuesto, esas nóminas. Ahora, Rodrigo Delgado, ¿qué pasa con esta explicación que ha dado la ministra Isquia Siches en torno a que la información fue errónea de parte de un funcionario, además un funcionario de planta, no un funcionario político, por decirlo para que la gente entienda? Y ahí parece que se va a abrir una investigación. ¿Cómo ve usted esa explicación que da la ministra Isquia Siches? O sea, yo a la ministra no le he escuchado la explicación, vi un comunicado. Si ves el comunicado, el comunicado, sí, es verdad, ella no ha dicho, ella no ha explicado, pero hay un comunicado que habla de eso. Yo leo el comunicado y veo al menos una contradicción con la fecha. La PDI en el documento oficial, porque hay un documento oficial que circula, incluso está en las redes sociales. Sí. El documento habla de que, y ese fue un viaje que quisimos efectivamente, un viaje de expulsión que quisimos, efectivamente fue parte de una promesa, ¿cierto?, que yo hice, era parte, ¿se acuerdan cuando fui a negociar al norte con los camioneros, ¿cierto?, en Antofagasta, esa reunión de 7-8 horas. Bueno, fue parte del acuerdo, que nosotros teníamos un viaje de expulsión, un vuelo de expulsión, perdón, y ese vuelo de expulsión lo apuramos para que fuera a principios de marzo. De hecho, yo lo digo, cuando voy a Antofagasta vamos a tener un vuelo de expulsión a fines de febrero, principios de marzo. Bueno, ese era el vuelo de expulsión. Y ese vuelo de expulsión nunca se hace a un solo país, sino que se trata de generar, obviamente, una sinergia entre un vuelo a Colombia y Venezuela, o a veces fue a Dominicana, ¿cierto? No sé, se trata de hacer rutas para poder pasar a más de un país y poder expulsar a personas de al menos 2 nacionalidades. Entonces, este vuelo de expulsión iba a Colombia y Venezuela, y nosotros supimos algunos días antes que Venezuela no dio la autorización. Yo puedo contar, ¿cierto?, que lamentablemente Venezuela, más allá de sus respuestas formales, lo que a ellos les molestaba muchísimo es que en Chile se hacía alguna, según ellos, ¿cierto?, algún grado, ¿cierto?, de publicidad, se afectaba la dignidad de las personas cuando se mostraba en los medios de comunicación
la expulsión en Chile. Eso les molestaba. Entonces, en esta oportunidad, ellos nos cerraron la puerta porque no querían que nosotros hiciéramos un punto de prensa de los expulsados venezolanos. Ahora, eso fue... exministro. Ahora pongámosle un punto a... El gobierno venezolano que se preocupa de la dignidad de las personas cuando obviamente les conviene. Pongámosle un punto a la declaración de la ministra del Interior, porque efectivamente eso nos enteramos ahora de que no se recibía expulsado. O sea, Chile tiene la voluntad de expulsar a alguien, pero depende también de la voluntad del otro país. Eso tampoco nos enteramos, o sea, lo supimos ahora. Después de que conocimos, también hay una autocrítica ahí a la labor que hicieron ustedes, porque efectivamente son procesos de expulsión que no se llevaron en un 100% con toda la sutileza que necesita. O sea, dependíamos del país. Lo que pasa, Simón, es que nosotros no podemos obligar a un país a que autorice a que un avión aterrice. Pero eso se pudo haber transparentado. ¿Sabe qué? Tenemos 23 ciudadanos delincuentes venezolanos que no los pudimos dejar en Venezuela como queríamos y los tuvimos que dejar en custodia en Chile. Claro. Eso tampoco se sabe, nos enteramos ahora, digamos. También es parte de lo que no se hizo bien también anteriormente. O sea, seguramente lo dijimos en alguna... Mira, cuando nosotros hacíamos pauta de los procesos de expulsión, Simón, a ustedes les consta, ustedes lo hacían las coberturas, muchas veces nosotros explicamos exactamente cómo eran los procesos y que dependían, incluso con el tema de los overoles, que fuimos tan criticados en su momento, eso fue el año pasado, ¿cierto?, en febrero, era porque los países también de destino pedían protocolos COVID y pedían que fueran con una vestimenta determinada, y eso es el origen de los overoles, que después fueron tan criticados como que nosotros queríamos emular, ¿cierto?, a Guantánamo. Por decir algo. Bueno, pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Y ese vuelo sale a Colombia, pero en ningún caso sale con los pasajeros. Entonces hay documentos. Entonces, ahora cuando dicen... La ministra pone un tuit a la medianoche, o pasada la medianoche, ¿cierto?, de anteayer, por así decirlo, antanoche. Ella, bueno, si el tema era que entregó, o que alguien le entregó información falsa, lo pudo haber puesto en ese Twitter, o cuando me llama a mí ayer, hace 24 horas, me pudo haber dicho, mira, estamos muy enojadas por esta persona, pero tampoco me lo dijo. Entonces, esto parece en la tarde de ayer, como una situación que efectivamente hay que comprobar. Ahora, no fue por la fecha, 25 de marzo, está muy lejos de ser una reunión de traspaso, Simón, Roberto. Porque el gobierno asume el 11, el 25 son 2 semanas después. Entonces ya es una reunión de trabajo del mismo gobierno. Y tampoco es una persona que está subrogando, como se dice en algunos medios, una subrogante del ministro Delgado o del presidente Piñera. Ellos pudieron haber nombrado, este gobierno, digo yo, pudo haber nombrado perfectamente al director de migración el día 1 y tampoco lo hizo, y lo nombró también con algún desfase de 3 semanas o más de 2 semanas. O sea, lo que yo quiero decir es que acá, efectivamente, como lo dijo Álvaro Belol en una entrevista hoy día en Mercurio, es palabra contra palabra. No sé, no estuvo en esa reunión porque fue el 25 y nosotros no estábamos, pero lo importante acá es que más allá de que, y tampoco estaba la ministra, entiendo yo, entiendo que era una reunión entre Carmen Gloria Daneri, y entiendo que el equipo de subsecretario Monsalve, no sé quién estuvo en esa reunión, no sé si eso ha sido aclarado, pero no estaba tampoco Rodrigo la ministra, Delgado. Entonces alguien le va a contar, y bueno, ella efectivamente, a lo mejor también entendiendo el proceso de instalación, yo también entiendo, los primeros días son bastante caóticos, las primeras semanas, por supuesto a lo mejor no tuvo nadie que le chequeara esto, pero claramente un ministro interior, por definición, tiene que filtrar la información que le llega. Sí, Rodrigo, hay algunas personas que han señalado que estas declaraciones que dio la ministra Siches en la comisión de la Cámara de Diputados tuvieron un carácter injurioso. Se imputaron delitos, qué sé yo, ocultar un hecho, ponerle una pala, qué sé yo. ¿Usted va a presentar acciones judiciales, legales, o se queda con las explicaciones que le dio la ministra Siches? No, yo no tengo considerado tomar alguna acción judicial. Ya, perfecto. Se queda entonces con las explicaciones, no va a presentar ninguna acción judicial al respecto. Yo conversé el día de ayer con muchos parlamentarios y bueno, ellos entiendo que están tomando algunas otras definiciones o están analizando. Nosotros le manifesté a los parlamentarios, sobre todo de Chile Vamos, que estábamos disponibles para tener alguna reunión de coordinación con ellos, si es que necesitaban alguna referencia nuestra, entendiendo también, por ejemplo, Álvaro Belolio, que obviamente conoce mucho más en detalle lo que han sido las expulsiones. Bueno, estamos disponibles para entregar toda la información
pero no hemos tomado ninguna definición con respecto a lo que tú me estás preguntando, Roberto. ¿Con qué sensación te queda después del telefonazo de la ministra del Interior? Porque nosotros hasta ahora hemos leído solamente, no hemos escuchado la voz de ella, su tono. No, yo a la ministra Sichel la conozco desde la mesa social COVID, tengo una relación con ella desde hace bastante tiempo, no de amistad, pero sí de bastante cordialidad. Nos tocó cuando yo era alcalde, era presidente de la Muche, ella era obviamente presidente del Colmet, compartir. Tengo una muy buena impresión de ella en ese momento, compartimos muchísimos temas en un momento muy duro de la pandemia y después nos volvimos a reencontrar bastante más en la etapa ahora del traspaso, tuvimos algunas reuniones muy cordiales todas. Y la verdad es que la llamada de ayer también yo la recibo con mucha... A ver, yo creo que acá no es un tema un tema personal. Yo creo que acá más importante que la ministra Sichel o el exministro están las instituciones. Yo creo que acá, tal como muchos analistas ayer también lo dijeron, lo importante es que finalmente las instituciones sigan siendo validadas por la ciudadanía, que no entremos en una crisis de las instituciones, porque eso también finalmente, más allá de poder darnos gustitos en el momento, yo creo que finalmente afecta el funcionamiento del país. Yo lo que quisiera es que efectivamente fuésemos capaces de tener conversaciones con más altura de mira. Yo ayer tuve una conversación de 5 minutos con ella, la escuché, le transmití también cuáles eran mis aprensiones y eso quedó ahí. Y me agradeció haberlo escuchado y yo le agradecí la llamada. Yo creo que sobre eso mismo, claro, una crisis permanente no le sirve a nadie. Y aquí abro de nuevo a la conversación a la mesa. Cristian Leporati. Ayer el presidente Boric dio la explicación, dijo que se había reunido con ella, que le había explicado que hay que tener más rigurosidad en los datos, qué sé yo. Pero el presidente Boric dice, yo doy este caso por cerrado. ¿Está cerrado este caso? ¿Todavía hay algunas cosas que deben conversarse? Bueno, el ciclo de vida de los errores en política, normalmente en una sociedad de consumo de política, muy rápida, todo muy acelerado, tiene un tiempo de duración nomás. Y yo creo que esto va a tener un proceso, si es que no lo extienden con más errores probablemente, va a terminar la semana que viene, es probable. Va a aparecer los cuerpos reportajes de los medios de comunicación, no sé, Mercurio, La Tercera, fin de semana, se va a opinar un poquito más y ya a mitad de la semana que viene probablemente, si es que no se cometen errores, se acaba. Y por eso que es bueno la respuesta del presidente, porque finalmente le pone un punto final. ¿Se le acaba la cuenta corriente? No sé, eso el tiempo lo dirá si es que hay otras situaciones similares. Ahora también esto es re importante, yo quería preguntarle al exministro algo. Ahí lo veo que está muy presente ahí. Quería preguntarle lo siguiente, ¿qué opina el exministro, de también el comportamiento o la respuesta a esta crisis del gobierno por parte de la oposición? ¿Por qué lo pregunto? Y en forma bastante inocente, porque finalmente lo que pasa con la política en general es que está en crisis. Todas las encuestas de opinión lo han dicho, reiteradamente ya hace más de una década. Por lo mismo también es súper importante que frente a los errores de un gobierno, la oposición tenga una cierta operativa, una cierta operación que no sea, por ejemplo, ir a dejar cartas en forma casi histérica a la moneda pidiendo la renuncia y qué sé yo. Porque finalmente lo que ve la opinión pública, esa es mi opinión y quiero saber también qué opina el exministro, es que finalmente te va generando una sensación de falta de credibilidad y pérdida reputacional del sistema completo. No solamente afecta al gobierno de turno, sino que afecta al todo. Entonces ahí quería saber qué opina el exministro al respecto. Buena pregunta. Escucha, es que se me cayó un ratito, se congeló un rato el internet, entonces no escuché la parte central de la pregunta. ¿Se me la puede repetir, la pregunta, Cristian? Sí, mira, es bien simple. Efectivamente hay un error político importante, comunicacional como se dice ahora, pero es un error político. Y quiero saber cuál es tu punto de vista respecto de la conducta de la oposición respecto a este error. En un contexto en que la opinión pública está muy cuestionada, cuestiona mucho hace ya más de 10 años, 15 años a la política en general. Esa es la pregunta. A ver, yo lo dije hace algunos minutos, Cristian, creo que efectivamente acá hay un bien superior que tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones, ¿cierto? Con la credibilidad con respecto a las distintas instituciones. Hoy día lo vemos no solamente con lo que puede ser el Ejecutivo, el Legislativo, sino que también con la Convención Constituyente, que son procesos que son tremendamente relevantes, que van a marcar las próximas décadas. Por lo tanto, los errores efectivamente hay que marcarlos y en eso es imposible que eso no ocurra y la oposición tiene que tener un rol en aquello, pero rápidamente hay que corregir y hay que dar señales de que el país debe avanzar, porque si no, ¿sabe lo que pasa? Los dolores profundos de la gente quedan desplazados.
por una semana de titulares que efectivamente pueden ser relevantes desde el punto de vista, ¿cierto?, de la responsabilidad de un ministro, ministra, el día de mañana cualquiera de nosotros. Pero los dolores de la sociedad, lo que la gente necesita, quiere y merece avanzar, tienen que copar obviamente los titulares más que los errores. Los errores se marcan, se enmiendan, existen las medidas para aquello. Si el Parlamento... a mí me interpelaron, ahí está hablado, ¿cierto? Hablado fue mi interpelador en su momento por el tema justamente de migración en Macrozona Norte. Ahí saludo hablado. Efectivamente, bueno, lo hablamos con la altura. Mira, fue una interpelación que yo lo califiqué como de verdad muy positiva, con mucho aprendizaje. Y se dieron instancias muy interesantes en esa interpelación. Se sacaron conclusiones, se hicieron a partir de esa interpelación cosas muy concretas. Bueno, yo creo que ese es el espíritu. Ahora, si la interpelación no llega a nada y efectivamente es una bolsa de gato, yo creo que obviamente que no corresponde. Yo creo que la interpelación tiene un objetivo, que es aclarar pero corregir y seguir el rumbo hacia el futuro. Nosotros lo hicimos y yo por eso quiero destacar en su momento, hablábamos de la ley de migraciones, hablábamos, ¿cierto?, por ejemplo, de la... Ay, sí, yo justo pegadito. Ya lo vamos a retomar al exministro del Interior. Vlado, aprovechemos que fuiste interpelado. ¿Cómo notas el ambiente en el Congreso? Porque acá uno que ha cubierto político nos dice, bueno, Condoro, interpelación. Interpelación, acusación constitucional y termina siendo como una espiral ahí continua, dando lo mismo quien lo haga, pero como que todo termina igual y finalmente se transforma, como lo decía el exministro, ahí en una bolsa de gato. ¿Hay ánimo de interpelación que has podido conversar con tus colegas ahí? O ver. Sí, bueno, sí, lo he escuchado, es un rumor que está dando vueltas, pero creo que es clave lo que acaba de decir el ex ministro del Interior, y es que el ejercicio de la interpelación es básicamente para que la autoridad de turno vaya al Congreso a rendir cuentas de lo que ha hecho en un área específica, ¿no? En este caso, nosotros tuvimos la experiencia el año pasado con el ex ministro respecto al tema migratorio, pero ambos lo pusimos en el marco de lo que debe ser, que es un diálogo republicano de altura de mira, centrado en lo que a la gente le importa, que son las dificultades concretas de un tema. Si uno quiere transformar este instrumento en una farandulización, porque se ha hecho en el pasado, eso es otro tema. Y eso creo que es una mala utilización del instrumento. En otros países, las interpelaciones son permanentes. Toda la semana los ministros tienen que ir al Parlamento a dar cuenta de lo que están haciendo. A mí me gusta mucho más un sistema de ese tipo, los sistemas parlamentarios, pero creo que es clave el tono que le pone Rodrigo Delgado a esta discusión. Mientras nosotros discutimos y los titulares son solo sobre el error comunicacional o verbal de la ministra, la verdad es que toda la agenda de Interior que tiene que ver con migración, ahora el 1 de mayo, el 1 de mayo van a abrir las fronteras en todo Chile, ¿para qué decir la Araucanía, seguridad pública? O sea, hay mucho tema donde necesitamos a la ministra focalizada y su equipo focalizado. Creo que eso es lo importante, ¿no? Así que yo celebro el tono más republicano que escucho del ex ministro. Sí, Cristian. Oye, solamente para terminar, porque me tengo que ir despidiendo, Simón, pero solamente, efectivamente, estas crisis paralizan. Estas crisis paralizan no solamente la agenda, paralizan los equipos de trabajo, los subsecretarios. Ayer veíamos lamentablemente cómo un subsecretario, ¿cierto?, Vergara, en Viña, terminó la pauta y no quería responder y sale. Es noticia que el subsecretario salga por atrás del árbol, no tengo idea. O sea, yo creo que está bien. Yo creo que hay que tomar una definición. Si van a tomar la definición en el Parlamento de la interpelación, bueno, será esa la instancia. Si se logran otras, bueno, fantástico. Pero efectivamente, yo creo que acá, tal como lo decía Cristian, creo, el aprendizaje a veces es abrupto. Cuando uno asume este tipo de cargo no tiene tiempo. Aquí no hay luna de miel. Aquí, bueno, ahí está la Katy también, la Katy Martorell estaba a mi lado cuando yo recién asumí. Ahí me sacaron de una alcaldía y a mí tampoco me perdonaban nada. En 24 horas me estaban exigiendo que fuera el ministro de Interior, digamos, como si hubiese llevado 10 años siendo ministro de Interior. Y te la cobran y te exigen. Y está bien, porque así uno tiene que ser mejor profesional y mejor persona. Y tiene que aprender. Bueno, yo espero que obviamente, y a mí, más que el error en sí, lo que me complicó fue el tono, ¿cierto? Esto de haberlo tapado con la prensa, porque la verdad es que
Creo que hubo una serie de cosas ahí que yo espero que esto sea un aprendizaje para la actual ministra, como fueron aprendizaje tantas cosas que me pasaron a mí, a la Katy y a todo lo que hemos estado en el servicio público en tantos años. Se corrige, se sigue el rumbo, pero no perder el foco, que lo más importante son obviamente las personas, y la agenda tiene que estar en torno a la necesidad de la gente, que tal como dijo un lado la agenda interior y de tantos ministerios, es tan importante, tan relevante hoy día para la gente que está esperando resoluciones concretas de parte de nosotros. Bueno, nosotros digo, Rodrigo Delgado, muchas gracias por referirte por primera vez a este tema aquí en El Mucho Gusto. Nos has dado una noticia además, porque has explicado que te llamó por teléfono No lo sabíamos. Siches, eso también es importante, noticia. Tuviste una conversación con ella, así que bueno, ahí vamos viendo qué va a ocurrir con este tema. Muchas gracias, Rodrigo Delgado, por la gentileza. Que estés muy bien.